Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día, desayunando con Jesús. Hoy, 31 de diciembre, el último día del año 2016. Qué alegría para muchos poder llegar a este momento para poder disfrutar de la familia, amigos, pero también hay experiencias tristes. Pero como decía alguien por ahí, no me hables de cosas tristes, háblame de cosas bonitas. Pero hay de todo. Hoy voy a leerte una experiencia que una mujer tuvo con Jesús de forma directa. Esta experiencia lo encontramos en San Juan capítulo 4. Y sabes, es una experiencia muy hermosa. Versículos 28 y 29 dice así: Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? En aquellos años, cuando Jesús andaba en esa tierra, los fariseos se aprovecharon de los celos de los discípulos de Juan. Ocasionados por la creciente popularidad de Jesús, abrigaban la esperanza de crear disensiones entre Juan y Jesús y perjudicar de esa manera los esfuerzos de ambos. Esto lo podemos encontrar en San Juan capítulo 3, versículo 25. Saben que es obvio que Juan estaba todavía predicando y bautizando y que aún había sido encarcelado. No había sido encarcelado. Jesús mismo había sido bautizado por Juan. Aprobando el rito, Jesús declaró así: Así conviene que cumplamos toda justicia. En San Mateo 3:15 se encuentra esa declaración. Amigos que me escuchan, Jesús salió de Judea para visitar Galilea. Esto fue en torno del mes de diciembre del año 28 después de Cristo, o enero del año 29 después de Cristo. La razón para este retiro transitorio de Judea fue para evitar conflictos inútiles con los fariseos por un lado y con Juan y sus discípulos por otro lado. Esto no fue por temor, sino por prudencia. Esto lo encontramos en San Lucas 4. Y en cuanto a la visita anterior, Jesús había hecho el milagro en las bodas de Caná en Galilea, el milagro de convertir el agua en vino. La ruta directa a Galilea pasaba por Samaria. Sin embargo, debido a la enemistad entre los judíos y los samaritanos, los peregrinos galileos que viajaban a Jerusalén para las grandes fiestas nacionales preferían dar un rodeo yendo por el valle de Jordán. Eso lo encontramos allá en San Lucas 9, 51, 52 y 2, 42. En ese tiempo Samaria y Jerusalén eran una unidad política administrada por un procurador romano llamado Poncio Pilato. Y saben que para ir de esa región a otra tenían que pasar por el lugar de los samaritanos. Los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Y saben que pues vino pues a esta ciudad de Samaria llamada Sicar Jesús en su viaje, cerca de la heredad de Jacob que dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Y saben que Jesús se sentó junto a ese pozo. Era como la hora sexta, al mediodía. Y de repente vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. La mujer samaritana le dijo entonces: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. La mujer, dice la Biblia, que le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del agua, del cual bebió él mismo, sus hijos y sus ganados?
Respondió Jesús y le dijo: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ven, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es marido tuyo. En esto has dicho la verdad. La mujer dijo: Señor, estoy viendo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que está llegando la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llegará la hora que cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales adoradores que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Saben, amigos, cuando Jesús tuvo esa experiencia con la mujer estaba tan sorprendida. Ella no podía creer lo que estaba viendo, lo que estaba escuchando. ¿Te imaginas? La mujer, cuando tú sigues leyendo este relato de la experiencia, de su experiencia, la mujer bajaba al mediodía porque no quería encontrarse con las otras mujeres, que eran muchas de ellas mujeres damas, las amas de casa, porque esta mujer la consideraban la quitamarido. Pero también los hombres, los rabinos en aquel tiempo no podían hablar con una mujer públicamente. Y Jesús lo hizo. Cuando los discípulos regresaron, ellos estaban tan sorprendidos de encontrar a su maestro hablando con una mujer. ¿Saben? Pero los discípulos se portaron educados, no le dijeron nada. Cuando Jesús comenzó a conversar con ella, la mujer dijo: ¿cómo puedes sacar tu agua? Me estás ofreciendo agua viva, pero ¿cómo lo puedes sacar? El pozo es hondo. El pozo, dice la historia, que más o menos tenía como 30 metros de profundidad. Pero Jesús no se refería a esa agua. Él se estaba refiriendo al agua de vida. La vida de esta mujer estaba llena de agua sucia, y era necesario que llegase el agua limpia y empujase el agua sucia y su vida cambiase. Cuando la mujer se sintió descubierta que había tenido varios maridos, ella dijo: eres profeta. En ese momento los discípulos aparecieron con el alimento que fueron a buscar a Sicar, que era el pueblo cercano al pozo de Jacob, el pueblo de esta mujer. Ella inmediatamente dejó su cántaro, no llevó su cántaro porque podía atrasarlo. Cuando los discípulos volvieron de la aldea con el alimento, Jesús y la mujer conversaban. Ella estaba a punto de marcharse, su cántaro estaba lleno. Estaba ansiosa de llegar a la aldea y contar a otros su gran descubrimiento, y no se preocupó por ese cántaro. ¿Saben? Que había experimentado el deseo, la convicción y la decisión, y el siguiente paso lógico era la acción. Fue a narrar a otros su gran descubrimiento. Esto dio testimonio de la realidad de su decisión. El cántaro que la esperaba era una evidencia muda de su intención de volver, sin demora. Todo lo que decía esta mujer a la comunidad era algo exagerado. Indudablemente razonaba que si Jesús conocía los profundos y tenebrosos secretos de su vida, ninguna cosa podía ocultarle de él. El informe de la mujer impresionó a los aldeanos y los incitó a que investigaran. Al principio su creencia se basó en el informe de la mujer, pero después de la debida investigación dependió de su propia comprobación. Jesús, de igual manera, quiere encontrarse contigo. ¿Será igual tu experiencia como la de esta mujer? Yo no lo sé. He contado esta historia por más de una vez y te la voy a contar. En uno de mis primeros viajes que realicé a México,
a Chiapas, México, Tapachula para ser exacto. Tuve la oportunidad de reencontrarme con una mujer que en años anteriores había conocido. El nombre de ella era Adelsa. Adelsa era una mujer bailarina. Trabajaba como bailarina para un cantante regional en ese tiempo, Felipe León, de la cueva, del restaurante La Cueva de Felipe León, ahí en la ciudad. Ahora, para mí fue muy triste encontrar en una situación totalmente diferente a esta mujer, con cáncer terminal. Lo encontré en una fonda, decimos ahí en Tapachula, en un comedor dentro del mercado San Sebastián. Y saben, cuando ella me vio, yo me se alegró verme, pero yo me impresioné. Ella me dijo, ay hijo, dichosos los ojos que te ven todavía. Yo la abracé y le dije, ¿qué te pasa, Adelsa? ¿Qué sucede contigo? Ella dijo que iba a morir. Platicamos mucho. Ahí en ese momento. Yo le pagué la comida, le regalamos la comida. Y saben, Adelsa era una mujer alta, güera, de cejas grandes, cerradas, simpática. Ahora ella estaba viendo una piltrafa humana. No podía creer lo que tenía enfrente de mí. El sábado siguiente tenía una invitación para estar en una iglesia, Tiplillo, la iglesia de Tiplillo. ¿Saben? Me tocó ir a predicar y yo le dije a Adelsa, Adelsa, hoy es jueves, pasado mañana me toca predicar. En una iglesia me han invitado, ¿quisieras acompañarme? Le mencioné. Ella me dijo, sonriendo, gracias hijo, pero no, me dijo, yo soy católica, aquí nací en mis creencias, fue lo que mis padres me enseñaron. Muchas gracias. Muchas personas me han visitado y me han dicho que yo entregue mi vida al Señor. Y yo insistí un poco y le dije, acompáñame, yo deseo tener un público conmigo. Te va a hacer bien en tu salud, en tu estado de ánimo. Y ella con gusto me dijo, a nadie le he aceptado una invitación, pero si ya que tú me lo pides, lo voy a hacer. Ve por mí. Fui por Adelsa. Cuando llegué ese sábado por la mañana, Adelsa tenía la mejor ropa. Una manga del pantalón más corta que otra. La camisa de mezclilla con florecitas lleno de agujeros. Está bien así, hijo, no te avergüenzas de mí. No tengo más. A Adelsa ya no le cobraban la renta donde ella vivía porque ya no podía pagar más la renta. Estaba muy enferma. La persona esperaba solamente que Dios la llevara al descanso. Adelsa escuchó el mensaje de la segunda venida en ese año, en ese momento, en esa iglesia. Prediqué sobre la venida de Jesús, sobre la esperanza de la venida de Jesús. Y yo le platicaba a los hermanos que había conocido a una mujer de nombre Adelsa. Pero antes yo le dije a Adelsa, Adelsa, ¿me permites contar tu testimonio? Ella cerró los ojos y me dijo, como que lo pensó un poquito y yo le dije, si tú no quieres, no te preocupes. Y ella me dijo, cuéntalo, hijo, ya que ya voy a morir, puede ser que le sirva a alguien. Yo conté la historia de Adelsa. Yo mencioné ahí a los hermanos que había conocido a una mujer llamada Adelsa. Ella era bailarina de Felipe León. Ella había tenido un negocio de veladoras en la ciudad. Además de ello, Adelsa, como me lo había platicado, había tenido más de un amante. Se había embarazado por más de una ocasión. Había provocado abortos para no tener hijos y seguir disfrutando de su vida. Ahora estaba deseando que tener una persona que le pasara agua. Me había mencionado que sus padres habían muerto en Guatemala, en Esquipulas, Guatemala, y no tenía a nadie, sus hermanos habían muerto, solamente tenía un hermano en los Estados Unidos, pero no sabía dónde se encontraba. Así que conté la historia de Adelsa, y ahora Adelsa estaba con un cáncer terminal. Cuando los hermanos estaban contando la historia, nunca pensaron que Adelsa estaba ahí porque yo lo había sentado en la primera banca. Habíamos sido los primeros en llegar cuando el diácono abría la puerta de la iglesia. Así que nadie sabía cuándo, porque estaba la cabeza cubierta con un pañuelo y ellos se quedaron sorprendidos. En ese momento, después que conté la historia de Adelsa, los hermanos dijeron, ahí está aquí la persona de la historia. Y yo le dije a Adelsa, Adelsa, ¿estarías dispuesto a entregar tu vida a Jesús? Ella se levantó y dijo, sí, hijo. Saben que Adelsa se bautizó días después. Y saben, cuando yo me vine a los Estados Unidos, ella no quería que yo me viniera.
pero yo me vine. Ella dijo, tú no vas a pasar la frontera. Yo voy a orar para que no pases la frontera porque me había prometido que yo la enterrase y no pasé la frontera. Regresé de vuelta a la ciudad de Tapachula. Ella falleció, pero fue bautizada, mis amigos. Y saben que ella descansa en el nombre del Señor en el Panteón Jardín. Alguien regaló el sitio para que ella fuera sepultada. Migración me entregó su cuerpo. Los hermanos participaron para sepultarla. Y en ese año ella falleció. ¿Cuántas personas han sufrido el deceso? O tú y yo estamos hoy en este año disfrutando tal vez del festejo del año nuevo. Pero considera con atención qué nos depara el año siguiente. La vida no está comprada, pero pudiéramos tener una oportunidad de transformación. Adelsa predicaba desde su cama. Hablaba a las personas que le visitaban que creyeran en Jesús. Así como esta mujer fue rápido al pueblo y trajo toda una comunidad. Tú y yo tenemos la oportunidad también de ser discípulos de Jesús. Ojalá que en este año podamos disfrutar de esa misma bendición. Que Dios te bendiga, es mi deseo, y que tengas un feliz año 2017.